Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice de esta manera. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron contra la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondió: heme aquí, envía a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oí bien y no entendías, ved por ciento más comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Qué precioso vemos la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Mi amado hermano y hermana, amigo que está en sintonía, el tema del mensaje de esta hermosa oportunidad: visión y llamamiento de Isaías. El tema de esta tarde: visión y llamamiento de Isaías. Interesante ver la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Realmente la transformación totalmente convierte al hombre. Por eso, cuando vemos aquí en el libro del profeta Isaías fue privilegiado, porque la misma Biblia dice que vio al Señor. Interesante ver en la Biblia, en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies,
y con 2 volaba. Qué interesante ver. Qué privilegio tan especial que tuvo el profeta Isaías. Vio al Señor sentado en su trono, alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Realmente, no solamente es privilegiado porque vio al Señor. Qué interesante ver la palabra del Señor. La transformación totalmente convierte al hombre totalmente. Por eso dice el versículo 5, convencido. Ay de mí, dice, está en el versículo 5, dice. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Hala, qué tremendo cuando vemos la Biblia! Por eso el profeta tuvo ese privilegio de ver al Señor y convencido, por eso dijo, ay de mí, soy hombre de labios impuros. Conscientemente, cuando él no solamente tenía ese privilegio y vio al Señor, él estaba convencido, ay de mí, consciente, yo soy hombre de labios impuros, decía él. Pero qué lindo ver la palabra del Señor. No solamente él reconoce, soy hombre de labio impuro. Realmente cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva, nosotros reconocemos que somos ser humano, que nosotros, Dios es santo, la santidad de Dios. Por eso la Biblia dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Hermana y hermano amigo que está en sintonía, hermana, por X razón se desvió en los caminos de Dios. Hermano, amigo, por eso el hombre es purificado, su alma del pecado. Y solo Dios es el único realmente que puede purificar nuestra vida. Por eso dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, tocó tus labios y es quitado, mire, escuche bien, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Solo Dios puede limpiar pecado, solo Dios puede purificar, solo Dios puede salvar, solo Dios puede perdonar pecado, amigo. Qué interesante que usted reconozca que solo Dios puede perdonar todos sus pecados. Por eso dice la Biblia, por eso dice, tu pecado fue perdonado, dice, y solo Dios lo puede hacer. Amigo, no hay otro que perdona tu pecado, sino solamente
por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Realmente somos perdonados nuestros pecados, nuestra culpa, que merecíamos el castigo, pero Jesús sufrió en la cruz del Calvario para que el hombre sea salvo, sea perdonado sus pecados. Realmente por eso es interesante ver: tu pecado fue perdonado, dice el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tu labio, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Amigo, el único que puede quitar toda tu culpa y limpiar tu pecado se llama Jesucristo. La sangre de Cristo te purifica. Por eso es importante ver la Biblia. Tu pecado fue perdonado. Solo Dios sana el alma. Solo Dios sana el alma del hombre, de la mujer. Es interesante ver. Pero también hay que estar atento a su palabra. Hay que estar atento a su voz. Por eso Isaías dice la Biblia después: oí la voz del Señor. Es necesario escuchar la voz de Dios. Amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad, es interesante que usted escuche la voz de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Atento a escuchar la voz de Dios. Oí la voz del Señor. Por eso, obediente el profeta: envíame a mí, dice. Amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad, Dios te habla a ti. Dios, solo Dios es el único que nos habla a través de su palabra y nos perdona. Nadie más, sino en el nombre de Jesucristo. ¡Qué precioso palabra de Dios, amigo! Hoy Dios te habla a través de su palabra. Está dispuesto a perdonar tus pecados, pero escuche la voz de Dios. Amigo, no lo dejes para mañana. Hoy acepta a Jesucristo. Hoy Él está dispuesto a cambiar su ser, perdonar tus pecados. Amigo, vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Palabra, Dios mío, que nos habla siempre. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Dios mío, bendiga a donde llega la señal de esta emisora. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermana y hermano amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad. Nos gozamos al estar en este programa Cristo, el consejero fiel, que se transmite de 4 a 5 de la tarde en esta emisora. Que Dios los bendiga y hasta entre 8 días, si el Señor así lo permite, estaremos de nuevamente con este programa Cristo, el consejero fiel, que se transmite acá. Este programa es transmitido por Iglesia Betania de Aldea Pueblo Nuevo. Que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Amén y amén.